Imagínese por un momento, con toda la crudeza, el pánico y el detalle sensorial que pueda invocar, que se despierta una mañana y el mundo, su mundo, el único que ha conocido, ha dejado de existir. No se ha desvanecido en el hongo cegador de una explosión nuclear, ni ha sido conquistado por una flota de naves alienígenas. Su fin ha llegado de una forma mucho más íntima, más sigilosa y por ello infinitamente más terrorífica, a través del silencio. Es el silencio del viejo refrigerador soviético marca Minsk, cuyo motor asmático, un compañero constante de su vida doméstica, ha tosido por última vez y ha callado para siempre. Es el silencio de las calles, despojadas del rugido familiar de los autobuses húngaros y los ladas rusos. Un vacío acústico tan profundo que puede oír el zumbido de sus propios oídos. Y sobre todo, es el silencio de su propio estómago. Un vacío que empieza como un susurro y que, en cuestión de semanas, se convertirá en el único ruido ensordecedor y constante de su vida. El metrónomo del hambre que marcará el compás de sus días y sus noches. Un día hay un mundo ordenado, predecible, gris pero estable, y al siguiente, un abismo insondable se abre bajo sus pies. Esto no es la premisa de una ficción distópica. No es el argumento de una novela de Cormac McCarthy. Es la historia real, cruda, visceral, deliberada y sistemáticamente silenciada de millones de seres humanos. Es la historia del eufemísticamente bautizado Período Especial en Tiempos de Paz, en Cuba. Para la comunidad internacional, para los turistas que visitaban las playas de Varadero y para los lectores de los despachos oficiales, fue una epopeya de resistencia heroica. Fue el relato, cuidadosamente guionizado y exportado, de un pueblo indomable que, unido como un solo hombre, bajo el liderazgo de su comandante invicto, se enfrentó con una dignidad espartana al colapso de sus aliados en el bloque del Este y al recrudecimiento del criminal bloqueo enemigo. Pero eso, como suele ocurrir en las narrativas tejidas con los hilos del poder absoluto, es solo una verdad a medias. Una fachada cuidadosamente encalada para ocultar una tragedia humana de proporciones bíblicas. Es un guión de cine épico, proyectado sobre una pantalla de estómagos vacíos. Una herida tan profunda que su cicatriz, visible y dolorosa, aún define el alma, la psicología y el presente de toda una nación. Quédese conmigo, porque en los próximos minutos no vamos a hojear un libro de historia sancionado por el partido. Vamos a descender, escalón por escalón, al corazón de esa oscuridad. Vamos a forzar las puertas de las cocinas cubanas de los años 90, donde la desesperación convirtió lo impensable en el menú del día y la alquimia del hambre transformó la basura en sustento, la necesidad en una grotesca forma de arte culinario. Y lo que es aún más crucial, vamos a desclasificar la verdad prohibida sobre la opción cero, el misterioso, escalofriante y casi mítico plan secreto que el régimen cubano diseñó para su propio día del juicio final. Un plan que, oficialmente, nunca se activó, pero cuyas sombras, como veremos, se proyectaron sobre cada plato vacío, cada hueso visible bajo la piel, cada costilla que marcaba el torso de los niños y cada pedalada agónica de las bicicletas que recorrían como fantasmas las calles de una Habana post-apocalíptica. Esta es la crónica que no quieren que conozca. Esta es la autopsia de un colapso. Para comprender la magnitud del cataclismo que fue el período especial, primero debemos demoler dos mitos que actúan como pilares de la narrativa oficial. El primero es el mito de la Cuba prerrevolucionaria, como un mero burdel de los Estados Unidos. El segundo, y más pertinente para nuestra historia,
es el de la Cuba de los años 80 como una utopía socialista funcional, soberana y autónoma. La realidad, como siempre, reside en una zona gris mucho más compleja, incómoda y contradictoria. Antes de 1990, la vida en Cuba estaba a años luz de ser un paraíso. Las libertades políticas y civiles eran una quimera. La vigilancia del Estado, a través de los omnipresentes comités de defensa de la revolución, se infiltraba en cada cuadra, en cada edificio, en cada hogar. La iniciativa individual estaba proscrita, vista con sospecha como un germen de desviación burguesa. Sin embargo, para la mayoría de la población, la vida poseía una cualidad que, en retrospectiva, se volvería el lujo más preciado e inalcanzable de todos: la previsibilidad. La isla vivía suspendida en una gigantesca burbuja económica artificial, un ecosistema completamente dependiente de un leviatán lejano y aparentemente eterno: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era un pacto fáustico no escrito. Un matrimonio de conveniencia geopolítica sellado en las cenizas humeantes de la crisis de los misiles de 1962. Cuba, la llave del Golfo, le ofrecía al Kremlin un tesoro estratégico incalculable. Una plataforma ideológica, militar y de espionaje a solo 90 millas de su archienemigo, los Estados Unidos. Era un portaaviones insumergible en el Caribe, un faro del comunismo en el patio trasero de Washington, un recordatorio constante y espinoso de la influencia global soviética. A cambio, Moscú mantenía a flote la estructuralmente disfuncional economía cubana, con un torrente de subsidios que desafiaba cualquier lógica de mercado o sentido común. Imaginen un cordón umbilical de acero y rublos que se extendía a lo largo de 8.000 kilómetros de océano. Por ese cordón fluía un goteo intravenoso constante, una transfusión de vida económica. Petróleo barato, maquinaria pesada para las fábricas, tractores para el campo, fertilizantes, pesticidas, trigo para hacer pan, leche en polvo, carne enlatada, materias primas y, lo más importante, divisas contantes y sonantes. El mecanismo era asombrosamente simple y perverso. Cuba vendía su azúcar, su principal y casi único producto de exportación competitivo, a la URSS y al resto del bloque del Este a precios preferenciales, inflados artificialmente, a veces hasta 5 o 6 veces por encima del valor real del mercado mundial. Era un azúcar endulzado con ideología, pagado con misiles apuntando a Florida. A su vez, Cuba compraba el petróleo soviético a precios de amigo, tan ridículamente bajos que el régimen cubano podía permitirse el lujo de refinar el excedente y revenderlo en el mercado internacional, obteniendo así valiosas divisas para sus arcas. Esta fue la base del llamado socialismo próspero del KEME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el bloque comercial del Este. Para el cubano de a pie, esta realidad macroeconómica se traducía en una estabilidad precaria, pero estabilidad al fin y al cabo. La libreta de abastecimiento, aunque ofrecía productos básicos y limitados en cantidad, garantizaba una canasta mensual. Había carne rusa, esa indefinible masa de carne de res enlatada, de textura pastosa y sabor metálico, que era objeto de 1000 chistes, pero que llenaba el estómago. Había leche en polvo para los niños, a menudo de origen búlgaro o de la Alemania democrática. Había compotas checoslovacas, aceite de girasol soviético, arroz, frijoles y, de vez en cuando, un poco de pollo. El transporte público, compuesto por los icónicos autobuses húngaros Ikarus, aunque destartalado, ruidoso y siempre abarrotado, funcionaba con una regularidad aceptable. Y sobre todo, había electricidad. Los apagones eran una molestia excepcional,
un accidente, no la norma que regía y fracturaba la vida cotidiana. Los niños iban a la escuela. Los médicos atendían en los hospitales con recursos básicos, pero existentes. Y la maquinaria de la propaganda oficial machacaba día y noche, a través del periódico Granma y la televisión nacional, el mensaje de un futuro luminoso, de una sociedad que, a pesar del criminal bloqueo yanqui, avanzaba con paso firme e irreversible hacia el comunismo. Era un espejismo, por supuesto. Un castillo de naipes construido sobre cimientos de arena siberiana. Una economía que no producía lo suficiente para autoabastecerse. Una industria obsoleta y energéticamente ineficiente. Y una agricultura colectivizada y crónicamente improductiva. Todo sostenido por el andamiaje de los rublos soviéticos. La isla era, en esencia, un estado cliente, un satélite cuya órbita dependía enteramente de la fuerza gravitacional ejercida por Moscú. Fidel Castro, con su innegable genio político y su olfato para la supervivencia, había logrado convertir esta dependencia humillante en una virtud, presentándola al mundo y a su propio pueblo como un acto de solidaridad internacionalista entre pueblos hermanos. Pero en los pasillos del poder, en los círculos más íntimos del Comité Central del Partido Comunista, algunos tecnócratas y militares de alto rango sabían la verdad. Sabían que la economía cubana era un paciente en coma conectado a un respirador artificial. Sabían que si el gigante soviético alguna vez tropezaba, si el respirador fallaba, Cuba no caería. Se desintegraría, se evaporaría. Y entonces, el 8 de noviembre de 1989, ocurrió lo impensable. Un muro, el símbolo más tangible y brutal de la Guerra Fría, comenzó a caer en Berlín bajo los martillos y picos de un pueblo eufórico. Fue la primera ficha de un dominó colosal que se extendía desde Varsovia hasta Vladivostok. Lo que siguió fue una cascada de acontecimientos que sacudió los cimientos del mundo. La desintegración del bloque del Este, la perestroika y la glasnost de Mikhail Gorbachov, y finalmente, el colapso y la disolución formal de la propia Unión Soviética en la Navidad de 1991. Para Cuba, el sonido de los martillos sobre el muro de Berlín fue el eco distante de una sentencia de muerte económica. La transfusión de vida no se redujo, se arrancó de cuajo, sin anestesia ni contemplaciones. Los barcos soviéticos, aquellos gigantes de acero que llegaban cargados de vida a los puertos de La Habana, Cienfuegos y Santiago, simplemente dejaron de venir. El gigante había tropezado, había muerto. Y como se temía en las pesadillas más secretas del régimen, Cuba comenzó a desintegrarse. El año 1991 marcó el inicio oficial del infierno. Fidel Castro, en un acto de malabarismo lingüístico digno de su reputación, anunció ante un país expectante y aterrorizado el comienzo de un período especial en tiempos de paz. La elección de las palabras fue deliberada, calculada y siniestra. ¿Período especial? No era un término económico. Era un eufemismo extraído de la jerga militar cubana. Un término reservado para describir las condiciones de supervivencia de la nación en caso de una guerra total, un bloqueo naval completo o una invasión estadounidense. Al declararlo en tiempos de paz, el gobierno estaba admitiendo, sin decirlo explícitamente, que la catástrofe económica que se avecinaba era equivalente a una guerra. Pero al mismo tiempo, enmarcaba la crisis en una narrativa de resistencia épica, convirtiendo a cada ciudadano en un soldado en una nueva batalla por la patria, y a cada sacrificio, a cada privación, en un acto de patriotismo. La realidad en las calles fue mucho menos poética. Lo primero que murió fue la luz. Los apagones,
que antes eran una molestia ocasional, se convirtieron en el sol negro que regía la vida. No hablamos de cortes de un par de horas. Hablamos de apagones programados de 8, 12, 16 horas diarias, a veces más. La vida de la nación se fracturó en dos realidades paralelas: las pocas y preciosas horas de luz artificial y las largas, asfixiantes y peligrosas noches de oscuridad total. Imagínese una ciudad como La Habana, con 2 millones de almas, sumida en un silencio y una negrura solo rota por la luna, las estrellas y el lejano resplandor de los generadores de los hoteles para turistas. Imagínese el calor húmedo del Caribe, sin ventiladores ni aire acondicionado, pegándose a la piel como un sudario, convirtiendo cada noche en una vigilia febril, impidiendo el sueño y el descanso. Imagínese los refrigeradores, antes símbolos de la modesta prosperidad socialista, convertidos en armarios metálicos inútiles, su interior albergando el hedor de la poca comida que se conseguía, pudriéndose en cuestión de horas. Imagínese a los estudiantes intentando hacer sus deberes a la luz de una vela o de un chucho, una lámpara improvisada con un frasco de compota, una mecha de tela y el escasísimo y racionado queroseno. La oscuridad trajo consigo una plaga de mosquitos que propagaban el dengue hemorrágico, un aumento exponencial de la delincuencia y una profunda, corrosiva sensación de aislamiento y desesperanza. El país entero se sumía en un letargo forzoso, en un toque de queda impuesto por la falta de energía, al caer el sol. Luego, colapsó el transporte. El petróleo soviético había representado más del 90% del consumo de la isla. Sin él, los motores se detuvieron. Las amplias avenidas de La Habana, como la Quinta Avenida o el Malecón, antes transitadas por los Ladas y Moskvich soviéticos y los venerables autos americanos de los años 50, se vaciaron hasta convertirse en cañones de asfalto silenciosos y espectrales. El transporte público desapareció casi por completo. Fue entonces cuando Cuba, por decreto y por necesidad, se convirtió en el reino de la bicicleta. De la noche a la mañana, el gobierno importó cientos de miles de bicicletas chinas, las famosas y pesadísimas Flying Pigeon y Forever, y las distribuyó a través de los centros de trabajo. La bicicleta no era una opción recreativa o ecológica, era la única forma de moverse. La prótesis que permitía a la nación seguir funcionando, aunque fuera a un ritmo agónicamente lento. Los trabajadores pedaleaban decenas de kilómetros bajo un sol implacable para llegar a sus empleos. Nació un nuevo vocabulario urbano: los ponches, pinchazos, la lucha diaria por encontrar parches y pegamento, la angustia de que te robaran el asiento, una rueda o la bicicleta entera. Para distancias más largas, surgieron monstruos mitológicos de la era post-soviética, los camellos. Eran enormes cabezas de tractor que arrastraban un semirremolque modificado. Una especie de autobús jorobado y sin ventanas, diseñado para transportar a cientos de personas hacinadas en condiciones infrahumanas, como ganado camino al matadero. Subirse a un camello era una odisea diaria. Un combate cuerpo a cuerpo por un pequeño espacio donde poder respirar el aire viciado, caliente y cargado del olor a sudor de 200 personas. Pero el verdadero corazón del horror, el epicentro de la tragedia cotidiana, fue el hambre. El colapso de las importaciones de alimentos, fertilizantes, pesticidas y combustible para la maquinaria agrícola fue absoluto y fulminante. La libreta de abastecimiento se convirtió en un chiste cruel. Un documento fantasmal cuyas páginas ofrecían cantidades irrisorias de arroz, a menudo mezclado con piedrecillas y gorgojos, frijoles y azúcar, cuando los había.
La carne de res desapareció por completo del mapa culinario y se convirtió en un objeto de deseo casi criminal. El gobierno decretó que matar una vaca era un acto de sabotaje económico, castigado con penas de cárcel de hasta 15 años, a veces más que un homicidio. El cubano, que culturalmente es un pueblo carnívoro, amante del cerdo y la res, se vio forzado a una dieta vegetariana extrema y no por elección. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura y la inventiva humana, nacida de la más pura desesperación, traspasa todos los límites imaginables. Surgieron las comidas de la invención, un recetario del apocalipsis transmitido de boca en boca en las colas y en las cocinas oscuras. El bistec de toronja, que consistía en filetear la cáscara gruesa de la fruta, hervirla múltiples veces en agua con sal para quitarle el amargor insoportable, y luego freírla con los pocos ajos y la pizca de sal que se pudieran conseguir. El resultado era una masa fibrosa y amarga que vagamente recordaba la textura de un filete. El picadillo de cáscara de plátano, donde la piel del plátano macho se hervía hasta ablandarse y luego se molía para simular, visual y textualmente, la carne molida. El café, pilar sagrado de la cultura cubana, se adulteraba con hasta un 70% de chícharos tostados y molidos, creando una bebida negra y amarga que solo recordaba al café en el color. Se popularizaron las tortillas sin huevo, utilizando plátano verde, malanga o yuca rallada como aglutinante. Pero la desesperación fue aún más lejos, a lugares que la dignidad humana se resiste a nombrar. En las ciudades, la población de gatos domésticos disminuyó drásticamente. Nadie lo decía en voz alta. Era un secreto a voces. Un tabú vergonzoso susurrado en la intimidad de las cocinas, en el silencio de la necesidad. Pero algunos, empujados al límite de la inanición, se vieron forzados a lo impensable. Comer gato, o como se le llamaba en el Código del Hambre, carnero de azotea. Esta anécdota, que puede sonar a leyenda urbana macabra, es un testimonio brutal y verídico del nivel de hambruna que se vivió. La gente freía y comía hasta las cáscaras de las papas, cuando había papas. Se hacían infusiones con las hojas del naranjo para calmar la ansiedad. El resultado de esta dieta de supervivencia fue una catástrofe nacional de salud pública. El cubano promedio perdió entre 10 y 15 kilos de peso. El país entero adelgazó hasta los huesos. Aparecieron enfermedades del tercer mundo que la revolución se jactaba de haber erradicado para siempre. La más terrible y emblemática fue una epidemia masiva de neuritis óptica, una enfermedad que afectaba el nervio óptico y podía causar visión borrosa, pérdida de la visión periférica e incluso ceguera total, provocada directamente por la deficiencia severa de vitaminas del complejo B. Miles de personas, de todas las edades, sufrieron sus consecuencias. El gobierno, en un principio, lo negó. Pero ante la evidencia abrumadora, tuvo que lanzar un programa de distribución masiva de suplementos vitamínicos. Unas pastillas que el pueblo bautizó como las píldoras milagrosas. Mientras todo esto ocurría, la maquinaria propagandística del régimen no cesaba ni un segundo. La televisión y los periódicos hablaban de creatividad, de soluciones populares, de la resistencia del pueblo. Fidel Castro aparecía en la televisión en largos y encendidos discursos, visiblemente más delgado, pero con la misma retórica desafiante, pidiendo más sacrificios, hablando del orgullo de no doblegarse ante el imperialismo. Socialismo o muerte era el lema que se repetía hasta la saciedad desde las vallas y los altavoces. Pero para muchos en la intimidad de sus hogares oscuros, las dos palabras comenzaban a parecer sinónimos.
Y es en este contexto de control total y desesperación absoluta donde debemos desenterrar el secreto mejor guardado del régimen, la llamada Opción Cero. La narrativa oficial, la que se cuenta a los periodistas extranjeros y se publica en los libros de historia del partido, es que la Opción Cero era un plan de defensa puramente militar. Un protocolo detallado, diseñado en los años 80, para un escenario hipotético de invasión estadounidense que implicaría la dispersión de las Fuerzas Armadas, la guerra de guerrillas en todo el territorio nacional y la resistencia total. Según esta versión, el plan nunca tuvo que aplicarse en su totalidad. Sin embargo, fuentes disidentes, exoficiales de alto rango del gobierno y analistas que han estudiado los pocos documentos filtrados a lo largo de los años, pintan un cuadro mucho más siniestro y aterrador. Afirman que la Opción Cero era en realidad un manual detallado para la supervivencia del régimen y el control social absoluto en condiciones de colapso total. No se trataba solo de defender la isla de un enemigo externo, sino de controlar a su propia población hambrienta y desesperada. Este plan secreto, según estas fuentes, contemplaba la militarización completa de la sociedad, la suspensión de todas las garantías individuales, el racionamiento de alimentos a niveles de mera subsistencia, mucho peores que los que se vivieron en la realidad, la movilización forzosa de la población urbana al campo para trabajar en la agricultura en condiciones de semiesclavitud, y la represión inmediata, selectiva y brutal de cualquier atisbo de protesta o disidencia. El plan, según se dice, detallaba cómo aislar ciudades enteras, cómo gestionar fosas comunes en caso de muertes masivas por hambre o enfermedad, y sobre todo, cómo mantener intacta la estructura de poder del Partido Comunista a cualquier costo humano. La pregunta que atormenta a los historiadores y a los sobrevivientes de esa época es: ¿fue el periodo especial simplemente un colapso económico inesperado y mal gestionado? ¿O fue la implementación parcial, caótica y no declarada de la Opción Cero? El régimen, al ver venir el fin del subsidio soviético, decidió conscientemente someter a su pueblo a un experimento de supervivencia extrema, aplicando partes de su plan del día del juicio final para ver hasta dónde podía tensar la cuerda sin que se rompiera. La mentira que nadie cree es que el gobierno fue una víctima más de la situación. La verdad prohibida es que, quizás, tenían un plan para el apocalipsis, y ese plan no priorizaba la vida de sus ciudadanos, sino la supervivencia eterna del poder. El período especial no habría sido un accidente, sino una decisión. Un sacrificio masivo y deliberado en el altar de la ideología. El análisis profundo del período especial nos obliga a ir más allá del recuento del sufrimiento y a formular la pregunta fundamental: ¿por qué? ¿Por qué el régimen cubano, liderado por la figura omnipotente y mesiánica de Fidel Castro, eligió el camino del sacrificio extremo, de la hambruna nacional, en lugar de optar por una apertura económica, por reformas pragmáticas al estilo de China o Vietnam, países que habían enfrentado situaciones de colapso similares y habían encontrado una salida a través del mercado? La respuesta es compleja y se encuentra en la intersección de la ideología más dogmática, la psicología del poder absoluto y la geopolítica de la Guerra Fría, incluso después de su final. En primer lugar, la ideología. Para Fidel Castro, el sistema socialista de partido único y economía centralizada no era simplemente un modelo económico. Era una religión, el pilar de su existencia y su legado. Cualquier concesión al mercado, cualquier forma de propiedad privada a gran escala, era vista como una herejía, una traición a los principios sagrados de la revolución y, en última instancia, una rendición humillante ante su enemigo histórico,
los Estados Unidos. Él había construido toda su identidad política y su legitimidad internacional en la confrontación perpetua con el imperialismo yanqui. El embargo estadounidense, aunque sin duda tuvo un impacto real y perjudicial en la economía, fue también el pretexto perfecto, la coartada ideal para justificar cualquier fracaso interno y desviar cualquier crítica. Admitir que el sistema socialista había fallado por sí mismo era impensable. Era mucho más conveniente culpar de todo al enemigo externo y llamar a la resistencia heroica. Una reforma económica al estilo del socialismo de mercado chino habría significado admitir, aunque fuera tácitamente, que el enemigo capitalista tenía parte de razón. Eso, para el ego monumental de Fidel Castro, era una píldora imposible de tragar. Él era el capitán que preferiría hundir el barco con toda la tripulación antes que cambiar de rumbo. En segundo lugar, está la fría y brutal psicología del poder. Fidel Castro no era solo un líder político. Era un monarca absoluto con un control total sobre cada aspecto de la vida en la isla. Una apertura económica, por tímida que fuera, inevitablemente crearía nuevas clases sociales. Pequeños empresarios. Gente con un grado de independencia económica del Estado. Y la independencia económica es la semilla de la independencia política. Un pueblo que no depende enteramente del Estado para comer, para tener una casa o un trabajo, es un pueblo más difícil de controlar, más propenso a exigir libertades. Castro y la cúpula del poder entendieron esto perfectamente. El poder del régimen cubano se basaba en el control total, y ese control se ejercía a través de la dependencia absoluta. La libreta de abastecimiento, los empleos estatales, el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación. Todo pasaba por el filtro del Partido Comunista. Desde una perspectiva maquiavélica, mantener a la población en un estado de lucha constante por la supervivencia era una herramienta de control social extremadamente eficaz. Una persona cuya energía se consume por completo en la búsqueda de la próxima comida no tiene tiempo ni fuerzas para la disidencia política. El miedo a perder el control era mucho mayor que el miedo a que su gente muriera de hambre. Sin embargo, este análisis estaría incompleto y sería injusto si no habláramos de la otra cara de la moneda. La increíble, casi sobrehumana, resiliencia y la capacidad de invención del pueblo cubano. El período especial forjó una cultura de la supervivencia, resumida en el verbo resolver. Resolver se convirtió en el mantra nacional. Significaba encontrar una solución a cualquier problema, por imposible que pareciera, utilizando el ingenio, la picaresca y los escasísimos recursos disponibles. Los cubanos se convirtieron en maestros de la improvisación. Se reparaban refrigeradores y televisores de los años 50 con piezas canibalizadas de otros aparatos. Se inventaron máquinas para hacer cualquier cosa, desde rellenar encendedores desechables hasta fabricar zapatos con neumáticos viejos. El mercado negro, o la bolsa negra, se convirtió en la verdadera economía del país. Un sistema subterráneo y vibrante donde se podía encontrar de todo, desde un trozo de carne de cerdo criado ilegalmente en un balcón, hasta medicamentos robados de un hospital, siempre que tuvieras algo que intercambiar o los recién aparecidos y todopoderosos dólares. Porque esa fue otra de las grandes consecuencias a largo plazo. La dolarización de la economía. En 1993, en un acto de pragmatismo forzado por la desesperación, el gobierno despenalizó la tenencia de dólares. Esta decisión, aunque necesaria para captar las divisas que enviaban los exiliados, fracturó la sociedad cubana en dos. Por un lado, estaban los que tenían acceso a dólares,
principalmente a través de remesas de familiares en el extranjero o por trabajar en el incipiente sector turístico. Por otro, la inmensa mayoría que solo cobraba salarios simbólicos en pesos cubanos devaluados. Se creó un apartheid económico. Surgieron las shopping, tiendas que solo vendían en dólares y que estaban llenas de productos que el cubano de a pie no había visto en años. Jabón, pollo, aceite. Imaginen la escena. Un médico o un ingeniero, pilares de la propaganda revolucionaria, ganando un salario miserable en pesos que apenas alcanzaba para nada. Mirando con una mezcla de envidia y humillación a través del cristal de una shopping a un camarero de hotel que, gracias a las propinas en dólares, podía alimentar decentemente a su familia. Esta dualidad monetaria y social generó profundas distorsiones, resentimientos y desigualdades que perduran hasta el día de hoy. El período especial no fue solo una crisis económica, fue un trauma psicológico colectivo, un estrés postraumático a escala nacional. Marcó a toda una generación con el miedo a la escasez, con una mentalidad de supervivencia que a veces erosionaba la solidaridad y fomentaba el individualismo más feroz. La crisis también provocó una nueva oleada masiva de emigración, cuyo punto álgido fue la crisis de los balseros de 1994, cuando un Fidel Castro acorralado permitió que cualquiera que quisiera irse lo hiciera. Fue una válvula de escape calculada para liberar la presión social que estaba a punto de explotar, como se había visto en la protesta masiva del Maleconazo de ese mismo año, la mayor manifestación espontánea contra el gobierno desde 1959. El legado del período especial es profundo, duradero y visible en cada rincón de la Cuba actual. De hecho, muchos en la isla argumentan con amarga ironía que el período nunca terminó realmente, sino que simplemente mutó y se cronificó. La crisis de los años 90 dejó cicatrices imborrables en el tejido social, económico y psicológico del país. La infraestructura, que ya era vieja, se deterioró hasta un punto de no retorno. La industria nunca se recuperó. La agricultura, a pesar de décadas de intentos de reforma, sigue siendo incapaz de alimentar a la población. Las generaciones que nacieron y crecieron durante esos años de oscuridad y hambre quedaron marcadas para siempre, con una desconfianza innata hacia el futuro y una profunda desconexión con el discurso oficial de la revolución. La cultura del resolver se convirtió en una forma de vida, pero también en un símbolo de la disfuncionalidad crónica del sistema. La dolarización, que comenzó como una medida de emergencia, se institucionalizó y consolidó una sociedad de dos velocidades, exacerbando las desigualdades de una manera que contradecía los propios principios fundacionales del socialismo. La dependencia de las remesas del exilio y del turismo se convirtió en el nuevo pilar de la economía, reemplazando al subsidio soviético y creando nuevas y peligrosas vulnerabilidades, como se ha visto con la crisis provocada por la pandemia. Quizás el legado más trágico y perverso es que la crisis normalizó la precariedad. Las nuevas generaciones de cubanos ya no comparan su situación con la relativa estabilidad de los años 80, sino con el infierno absoluto de los 90. Cualquier cosa que sea ligeramente mejor que comer cáscara de plátano o vivir con 16 horas de apagón puede ser presentada por el gobierno como un logro, un avance. El período especial se convirtió en el punto más bajo de la escala, una herramienta psicológica para hacer que el presente, por malo que sea, parezca tolerable en comparación. Y volvemos, finalmente, al misterio de la opción cero. ¿Fue solo una fantasía paranoica de los militares o la hoja de ruta secreta que guió las acciones del gobierno? Nunca tendremos una respuesta definitiva mientras los archivos del poder en Cuba permanezcan sellados bajo 7 llaves. Pero la evidencia circunstancial es abrumadora.
La forma en que se gestionó la crisis, priorizando siempre el control social sobre el bienestar humano, la militarización de la vida cotidiana, la retórica de guerra constante. Todo apunta a una mentalidad que estaba preparada para un escenario apocalíptico y que no dudó en aplicar sus lecciones más duras sobre una población cautiva. El período especial no fue solo la historia de la caída de un subsidio. Fue la historia de una elección. La elección de un régimen de sacrificar el presente y el futuro de su pueblo para garantizar su propia supervivencia. Fue la demostración final y terrible de que, para ciertos regímenes, el poder es un fin en sí mismo, más valioso que la vida, la salud y la dignidad de millones. La bicicleta, el apagón y el plato vacío no fueron solo símbolos de una crisis. Fueron las herramientas de un vasto y terrible experimento social del que Cuba, en muchos sentidos, todavía no ha logrado despertar. Y ahora, quiero conocer tu perspectiva. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que la actuación del gobierno cubano fue una respuesta inevitable a una crisis externa? ¿O fue una decisión calculada para mantener el poder a cualquier costo? ¿Fue el período especial un acto de resistencia heroica, como dice la propaganda, o una tragedia humana provocada por la intransigencia ideológica? ¿Conoces otras historias, otros testimonios de lo que se vivió en aquellos años oscuros? Me interesa muchísimo leer tu opinión y las historias que puedas compartir. Déjame tus pensamientos en la caja de comentarios. Si este viaje a las sombras de la historia te ha parecido revelador y te ha aportado valor, te pido que nos apoyes. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún episodio, darle un buen like a este video y compartirlo con alguien a quien creas que le pueda interesar. Cada una de esas acciones nos ayuda a crecer y a seguir desvelando los secretos que otros prefieren mantener ocultos. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo misterio.